Esta semana todo el mundo habla de Eurovisión. Perfecto para que te distraigas con brilli brilli mientras nuestro BOE huele a queroseno y comisiones. Y es que esta semana Público, El Diario y la SER van a dedicar cuantiosas tertulias enteras a ver si el televoto pro-Israel es un ataque de la ultraderecha. Absoluta prioridad. Mientras la Audiencia de Madrid avala la investigación sobre Begoña Gómez por tráfico de influencias. Mientras la UCO desvela 9 reuniones de Koldo y Ábalos con Air Europa antes del rescate de 615 millones de euros. Y mientras el hermano de Pedro Sánchez encara un auto de procesamiento por prevaricación en la Diputación de Badajoz. Conclusión, el gobierno convierte Eurovisión en su bola de discoteca particular, girándola bien fuerte, encandilando platos y columnas de opinión. Y de paso difuminando las manchas que salpican a todo el clan PSOE. Así que ya sabes, si te hablan del televoto, revisa tu cartera. Y es que amigos, mientras tertulias amigas del gobierno diseccionan si votar a Israel es ultraderecha con lentejuelas, la Guardia Civil avanza por 5 carriles que sí ponen en riesgo al Ejecutivo y todos convergen en la misma pregunta. ¿Quién se ha beneficiado realmente del dinero público durante estos últimos años? Amigos, estas son las noticias de las que el PSOE no quiere hablar, así que vamos a saborearlas una por una. Y empezamos, por supuesto, con la última hora en corrupción socialista, y es que la UCO habría encontrado mensajes que vincularían a Santos Cerdán con contratos con empresas públicas. Hablamos de Santos Cerdán Arrizabalaga, navarro, 53 años, hoy secretario de organización y fontanero jefe de Ferraz, el hombre que llama a los varones cuando Sánchez necesita un sí buena y que repone cafés durante las negociaciones con Bildu. En la práctica es el número 3 del PSOE. En la foto suele estar medio paso detrás del presidente, recogiendo los flashes que rebotan. Y es que el amigo tiene un sueldo de 3.417 euros y un tren de vida de revista. Con esa nómina oficial, 14 pagas, ha aparecido un ático en Chamartín, casita en Navarra, coche de alta gama y armario de trajes a medida. ¡Visitó en la playa! ¡Visitó en la playa! La UCO ya está ojeando las escrituras porque las sumas no cuadran ni con calculadora de mercadillo. Porque este, compañeros, es el método Cerdán. Convierta su nómina miliurista en Monopoly Deluxe sin vender ni una propiedad. Masterclass. ¿Y qué es lo que ha encontrado la UCO? Pues que Cerdán conversa sobre acelerar adjudicaciones a empresas públicas. Maravillosa jugada. En una, de hecho, un constructor remata con un gracias por el empujón. Hay novedades en el caso Koldo, nuevos mensajes incautados por la UCO de un dispositivo intervenido a Koldo García. Estaría desatando de alguna manera los nervios en Ferraz. El puesto de guardia en la redacción, Carla Moya. Sí, Manu, según revela El Confidencial, el contenido de esos mensajes vincularían supuestamente al actual secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán, con la adjudicación de obras públicas a una empresa. Los investigadores sospechan que Cerdán pudo utilizar su posición para favorecer a constructoras de su entorno. La información estaba almacenada en una memoria encriptada a la que la UCO ha podido acceder. Y esto no es cosa de 1 o 2 años, no, estamos hablando de una década de indicios. Pistas cruzadas, mails, agendas, órdenes verbales que dibujan un posible tráfico de influencias continuado. O al menos eso es lo que dice el informe de 100 folios remitido al Supremo y que deja al señor Cerdán al borde de la imputación. Y casualmente, desde que la historia saltó a prensa, Cerdán solo ha aparecido 2 veces en actos públicos en 2 meses. ¡Qué casualidad! Agenda reducida, flashes al mínimo y ninguna rueda de prensa. El PSOE lo ha pasado a modo archivo adjunto. Es decir, que todo el mundo sabe que está ahí, que pesa lo suyo y que quizá traiga algún virus, pero nadie se atreve a abrirlo, salvo la Guardia Civil cuando llegue el aviso de descarga obligatoria. Y pasamos a otro frente que el gobierno preferiría tapar con confeti eurovisivo, y son los 475 millones de tus impuestos que fueron a una aerolínea con más amigos que solvencia. Con la contribuyente. Que el plan oficial decía salvar a un operador estratégico, pero el expediente interno rezuma excepciones a cada regla. Estamos hablando de 475 millones de euros aprobados en pleno confinamiento y sin plan de viabilidad verificable. Casualmente Globalia, que controla el 80% de la aerolínea, había firmado un contrato con el Africa Center de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, por un valor de 40.000 euros. Pero esto lo vamos a dejar en una casualidad mayor. Sin embargo, la Guardia Civil sí computa 9 reuniones en 140 días entre la cúpula de Air Europa y el tándem Koldo García-José Luis Ábalos, a ritmo de cónclave quincenal. Además, tenemos el testimonio estrella de la expareja de Víctor Aldama, que asegura que Pepe Hidalgo entregó 500.000 euros para ablandar transportes. Huele fuerte a combustible el rescate este, ¿eh? Y además las actas recogen peticiones tan explícitas que el informe de la UCO habla ya de tráfico de influencias de libro.
Así que, amigos, cualquiera que tenga una aerolínea, ya sabéis cómo actuar, poned a Koldo de copiloto y las turbulencias se convertirán en subvenciones. Otra de las cosas que se señalan de este posible episodio de corrupción es que fue el único rescate de 2020 que pasó de borrador a BOE en 70 días. Para que os hagáis una idea, la media para el resto de empresas fue de 355 días. Y es que en septiembre su Sanchidad pidió darle una vuelta de urgencia y la SEPI firmó 6 semanas después. Y Hacienda admite ahora que la orden de priorizarla llegó por intereses estratégicos, sin embargo, no hay actas que detallen estos criterios. Algo anda mal. La cosa es que había que hacerlo muy rápido, algo que constó en las conversaciones filtradas en el WhatsApp Gate del móvil de José Luis Ábalos de los últimos días. Nueva entrega de mensajes, esta vez entre Ábalos y Nadia Calviño. Muy buenas tardes. Son de julio de 2020, el primer verano de la pandemia, y en ellos hablan de la situación de ir a Europa. He visto el documento comentado y se refiere a la oferta de la que ya me informó Hidalgo y que este no acepta. No sabemos a qué documentos se refieren porque no conocemos las conversaciones anteriores, pero sí sabemos que se estaba preparando la aprobación de un fondo de ayudas para empresas estratégicas. Hablé con María Jesús, es consciente de que habrá que correr la semana próxima. Ok, está que se corta las venas, ya no puede burlar más a los acreedores. Así es, de Expediente Express a BOE en 70 días. Si Renfe funcionara igual, a Óscar Puente no le saldrían los enanos y el AVE llegaría siempre a su hora. Además, los chats intervenidos confirman 2 intervenciones directas de Pedro Sánchez, julio y primera semana de septiembre de 2020. Ambas llegan horas después de que Begoña Gómez se reúna con ejecutivos de Globalia pidiendo apoyo para su cátedra. De nuevo, todo casualidad. La UCO concluye que las gestiones privadas precipitaron la aprobación formal, es decir, política en familia versión clase business. Porque la ruta más corta entre Globalia y Moncloa pasa por el salón de los Sánchez Gómez. Y si esas agendas compartidas por la pareja presidencial levantan sospechas, imagina lo que piensa ya la Audiencia de Madrid sobre la propia Begoña. Porque ahora, amigos, toca abrir el expediente Primera Dama. Y es que mientras intentan que debatamos sobre si el televoto español es un crimen de lesa humanidad, la Audiencia de Madrid escribía una novela negra con la esposa del presidente en primera persona. Hablamos de una instrucción que arranca en 2024, cuando el juez Peinado quiso saber si Begoña Gómez armó su meteórica carrera universitaria a golpe de anillo presidencial. Cátedra Express en la Complutense, Centro African Center, patrocinado por Globalia, y contratos públicos que parecían seguirla como si llevara el GPS de Moncloa. El delito clave es tráfico de influencias, el decorado los pasillos de presidencia, donde se celebraron múltiples reuniones para colocarse el título de Transformación Social Competitiva. Y mientras algunos dicen que todos son bulos de la ultraderecha, conspiraciones, sabotajes y fake news, 3 magistrados de la Audiencia Provincial han revisado la causa y han soltado la frase que quita el sueño en Moncloa: desviación de poder. ¡Bum! Traducción: la sala cree que Begoña Gómez vendía favores aprovechando su proximidad al presidente del gobierno y que Pedro Sánchez colaboró en la promoción profesional de su esposa. Es decir, que el tribunal confirma casi todo lo que Peinado investiga y dice que esto solo puede terminar en juicio. Me cuentan que a Silvia Inchaurrondo le está saliendo una úlcera por esto. La audiencia ha levantado la imputación al rector de la Complutense y al exconsejero Güemes, siendo daños colaterales sin pruebas, y ha recortado la pata de Air Europa. Por ahora, porque deja claro que si aparecen hechos nuevos, pues habrá otra pieza separada, por lo que el túnel sigue abierto para cualquier tren de sospecha que salga del caso Koldo o del rescate de Globalia. Además, avala que Sánchez declare como testigo, nada de cuestionarios por escrito, tendrá que poner cara de póker delante del juez Peinado. Se señala la financiación privada sospechosa a la empresa de Carlos Barrabés, 11 contratos públicos de 21 millones de euros, con el abono innovación y recibiendo el aval personal de la propia Begoña Gómez. Tenemos la cátedra a medida que montó la Universidad Complutense y, por supuesto, las reuniones en Moncloa, ya que los jueces hablan de múltiples sesiones en el despacho presidencial para rematar patrocinios. Todo ello dibuja un matrimonio gestionando la marca Gómez & Sánchez PLC con sede social en la Moncloa. Y si la instrucción avanza, el presidente puede encontrarse testificando en mitad de la precampaña europea y la primera dama sentada en el banquillo y buscando despacho en los juzgados. Y ojo que allí los másteres honoris causa no computan como atenuante. Y llegamos al último expediente que Moncloa preferiría cubrir con confeti eurovisivo, que es el puesto hecho a medida para el hermano del Pedrísimo, con un sueldo de 3.000 euros al mes para un pavo que ni siquiera sabe dónde está su despacho. El organigrama de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. Con dos cojones. Y es que en 2021 la Diputación de Badajoz creó un cargo de coordinador de actividades de los conservatorios y lo adjudicó al músico David Sánchez Pérez Castejón, hermano menor del presidente del gobierno. Y la juez Beatriz Viedma y la UCO sospechan de prevaricación, tráfico de influencias y nombramiento ilegal. Es decir, de una plaza pública diseñada ad hoc, de un proceso de selección manipulado y de salario público por un trabajo sin control ni presencia. Y pese a que la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa contra David Sánchez, a continuación vamos a repasar las 5 irregularidades más llamativas en la contratación del hermano del Pedrísimo por la Diputación de Badajoz. Primero, la contratación del músico se basó en una entrevista que nunca existió. Y hubo una entrevista personal, sí. ¿Recuerda usted cuánto duró esa entrevista y en qué consistió? Bueno, en líneas generales imagino que sería una defensa del proyecto, que me pudieran hacer preguntas. ¿Pero lo recuerda usted? Si no lo recuerda, diga usted que no lo recuerda. Pues no. ¿Y cuánto duraría esa entrevista? La duración tampoco le podría decir. ¿Ni aproximadamente? No lo sé, no lo sé. ¿Cuántas personas había en esa entrevista? ¿Lo recuerda usted, David? Recuerdo que luego, posteriormente, fue una persona que llegué a conocer, Manolo Candalija. Luego también estaba la que fue mi primera jefa o directa, Elisa Moriano. Fíjate tú qué interesante. La juez ha constatado que la diputada que firmó la propuesta de contratación de David Sánchez no estuvo presente en la entrevista que supuestamente fundamentó su elección. Un poco proceso selectivo 4D. Ocurrió en otra dimensión, sin testigos y con un único requisito: que el candidato se apellide Sánchez, por favor. Segundo, numerosos correos internos que revelan que el puesto fue creado para él. La instructora subraya varios correos corporativos clave. En uno de ellos, una alta funcionaria escribió a los directores de los conservatorios que han decidido que el nuevo puesto debía coordinar ambos centros, dejando claro que la decisión ya estaba tomada desde arriba. Una testigo declaró que en una reunión previa, el director del conservatorio le confesó que el puesto estaba hecho para el hermanísimo, apodo con el que se conocía a David Sánchez en la institución. Aquí el puesto no se anunció, se confeccionó a la talla del apellido y luego se mandó la invitación al resto para que fueran allí a aplaudir. Tercero, la relación directa, personal y sostenida con el presidente de la Diputación. Los correos de David Sánchez demuestran una relación estrecha, informal y continuada con el socialista Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, quien firmó personalmente su contrato de alta dirección. Se habla de comidas informales y de contacto habitual los fines de semana. Y es que cuando tu jefe te firma el contrato, entre tapa y tapa de jamón, un domingo, más que el vínculo laboral, estamos hablando de menú degustación a la carta de nepotismo. Y en quinto lugar, su contrato exigía presencialidad, pero no tenía ni despacho. El contrato establecía que David Sánchez debía prestar sus servicios habitualmente en Badajoz y en un despacho específico. Sin embargo, la investigación demuestra que no tuvo despacho fijo durante largos periodos. Que es un poco esto de la presencialidad cuántica, ¿no? O sea, está y no está al mismo tiempo, pero por alguna razón la nómina siempre acaba colapsando en su cuenta. Fíjate cómo sería la cosa que incluso él mismo declaró que no se sentía vinculado a ningún lugar físico. Es un alma libre el hermano del presidente. Pero ¿qué podemos esperar de un señor que ni siquiera sabe en qué consiste el puesto de trabajo que ocupa? Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacer lo que es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. ¿Y ya? Pero no nos preocupemos porque tenemos una maravillosa televisión pública que se encarga de fiscalizar los bulos, el fango y las fake news de la ultraderecha y ya de paso blanquear absolutamente cualquier episodio de corrupción que provenga del gobierno del progreso. Así es, por ejemplo, cómo justificaba una tremenda charo en las mañanas de la 1 que se colocase al hermano de Pedro Sánchez a dedo en la Diputación de Badajoz. Yo creo que en el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, esto es un despropósito. No porque no haya que valorar
estos cargos dados a dedo, sino porque hay que levantar las alfombras de todas las diputaciones de este país desde hace 40 años. No, pero es que no se está levantando la alfombra de las diputaciones de este país. Se está yendo contra el presidente del gobierno y esa es la historia. O sea, la historia no es que se le esté dando un sueldo público por la cara al hermano de Pedro Sánchez simplemente por ser su hermano. La historia para esta tremenda Charo es la cacería que estaría recibiendo el presidente del gobierno. Yo no estoy bien. Que simplemente estaría haciendo lo que hace todo el mundo. Desde luego, os digo, no ha hecho nada la Diputación de Badajoz y el hermano de Pedro Sánchez que no ocurra en todas las diputaciones de este país. Ahí está, con 2 cojones. Y así es como desde la televisión pública se blanquea la corrupción de la PSOE. Y durante una semana entera pretenderán que el debate nacional orbite alrededor del televoto a Israel, de la pancarta de 16 segundos que puso Radio Televisión Española y de las subnormalidades de David Broncano. Un fuego de artificio perfecto para que estos 5 incendios reales pues ardan con poca prensa. Pero al final, a lo que todo apunta es a un patrón común. Instituciones plegadas a la conveniencia de apellidos o siglas, velocidades administrativas que convierten meses en días si el interesado llama desde un móvil con cobertura Moncloa y un relato mediático que te señala por aquí, ultraderecha, televotos Israel, para que no mires por allá, contratos, comisiones y despachos vacíos. Y mientras tanto le pagamos un programa a Jesús Cintora para que esté por las mañanas sin que le vea absolutamente nadie y combatiendo la desinformación y los bulos con teleñecos de Frank Cuesta. Tócate los cojones. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Y si te parece que la televisión pública debería investigar estos 5 casos con la misma pasión que discute un televoto, por favor deja tus 12 points en los comentarios, suscríbete y toda esta verga que se hace al final de los vídeos.